Amén. Buenos días, amén. La última domingo wow, muy rápido, muy rápido. En el próximo es junio. Wow, gracias a Dios, gracias a Dios. Amén, amén. Por favor, pongámonos de pie y acompáñenme. Acompáñenme en la lectura de nuestro texto en esta mañana en Primera Reyes, por favor. Vamos de pie. Primera Reyes, capítulo 22, versículo 34. Primera Reyes, por favor, capítulo 22, versículo 34. Solo una, pero for the sake of time, solo una versículo, 34. Vamos a leer juntos, 34, listo. Y un hombre disparó su arco a la aventura y hirió el rey de Israel por entre las junturas. Por lo que dijo el sucedió del campo, pues estoy herido. Amén. Oremos, Padre Celestial, gracias por permitirnos estar en tu casa una vez más. Te pedimos que prepares a nuestros corazones para recibir tu palabra. Háblanos, enséñanos y ayúdanos a obedecerte con fe. Quita toda distracción y permite que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas, que todos lo que hagamos en este servicio traiga honra y gloria a tu nombre. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Siéntese, por favor. Gracias, gracias. El título del mensaje que deseo compartir con ustedes en esta mañana es la flecha precisa de Dios. La flecha precisa de Dios, ¿correcto? La flecha precisa de Dios. Estamos viviendo, hermanos, en una generación de espectadores más que de participantes, ¿correcto? Muchos cristianos solo en esta generación, no todos, pero tiene miembros o cristianos como solo espectadores más que de participantes. Hay mucha gente que desea las bendiciones de Dios, amén, pero poco están dispuestos a obedecerle antes de ver esas bendiciones, amén. Muchos quieren experimentar el poder de Dios, pero pocos se atreven a dar ese primer paso de fe. Muchos desean que Dios los use grandemente, pero pocos quieren salir de su zona de comodidad y confiar plenamente en Él. Hoy en día, la gente quiere éxito sin sacrificio, ¿verdad? Victoria, pero sin lucha. Cosecha sin sembrar. Milagros, pero sin fe. Muchas gentes les gustan milagros, ¿sí? Pero el problema es sin fe. Bendiciones sin obediencia. Amén. Sin embargo, Dios nunca ha trabajado de esa manera.
a lo largo de toda la Biblia, vemos el mismo principio, hermanos. Dios pide fe antes de mostrar resultados. Amén. El mar rojo no se abrió hasta que Moisés levantó la vara, ¿verdad? El río Jordán no se detuvo hasta que los sacerdotes pusieron sus pies en el agua. Los muros de Jericó no cayeron hasta que el pueblo obedeció y marchó alrededor de la ciudad. Como Pedro no caminó sobre el agua hasta que salió de la barca. Amén. El método de Dios no ha cambiado, hermanos. Amén. Primero viene la obediencia. Amén. Después viene la experiencia. No puede cambiar. Oh, Señor, puede, por favor, bendice, por favor. Después yo dar. Yo a servir. No. El método de Dios, primero viene la obediencia, después viene la experiencia. Antes de llegar a la flecha del versículo 34, este texto, debemos entender que sucedió para llegar a este momento. Vamos para revisar. La nación de Israel estaba dividida en dos reinos. Al sur estaba Judá, gobernado por el rey, ¿cómo? Josafat. ¿De acuerdo? Un hombre que procuraba agradar a Dios. Al norte estaba Israel, gobernado por Acab. Ok, bueno. Uno de los reyes más malvados de toda la historia bíblica. Acab había rechazado repetidamente la palabra de Dios, promovió la idolatría y llevó al pueblo lejos del Señor. Cuando aumentaron los conflictos con Siria, Acab convenció a Josafat para que fuera con él a la batalla. Antes de salir a la guerra, Josafat pidió sabiamente que consultaran la voluntad de Dios. Entonces, Acab reunió a 400 profetas y todos anunciaron el mismo mensaje: victoria. Bueno. Pero le dijeron al rey exactamente lo que él quería escuchar. ¿Verdad? Sin embargo, había un profeta al que Acab no soportaba. ¿Cómo se llama? Micaías. Tiene otro profeta, llama Micaías. A diferencia de los demás, porque Micaías no buscaba agradar al rey. Su compromiso era decir la verdad de Dios. Cuando fue llevado ante los dos reyes, proclamó con valentía el mensaje del Señor. Israel sería derrotado, el pueblo sería dispersado
dispersado y Acab moriría en la batalla. So Acab escuchó la advertencia, pero en lugar de arrepentirse, decidió rebelarse. Imagínense. En vez de obedecer a Dios, trató de engañar a Dios. Se disfrazó antes de entrar en combate, pensando que así podría escapar del juicio que había sido anunciado. Entonces comenzó la batalla. Los carros de guerra retumbaban por todo el campo. Los soldados peleaban con ferocidad y las flechas llenaban el cielo. En medio de toda aquella confusión, un soldado tomó su arco y disparó una flecha sin apuntar a ningún blanco en particular. ¿Cómo? Solo esta. Aquel hombre no sabía lo que Dios estaba haciendo, hermanos. No sabía dónde terminaría aquella flecha. No conoce. No sabía que estaba participando en el cumplimiento de una profecía. Imagínense. Simplemente cumplió con su responsabilidad. Como soldados, tensó el arco, soltó la flecha y Dios tomó el control. Amén. Desde una perspectiva humana, fue un disparo común y corriente. Pero en las manos de Dios, hermanos, sí convirtió en un instrumento de juicio divino. Amén. Aquella flecha encontró exactamente la única abertura en la armadura de Acab y lo hirió donde Dios había determinado. Hermanos, lo que parecía una casualidad era, en realidad, el cumplimiento perfecto de la palabra de Dios. Amén. El soldado no lo sabía, pero Dios estaba guiando aquella flecha. Recuerdo en 1 Reyes, capítulo 22, 34, y eso nos lleva a nuestro texto. Y un hombre disparó su arco al azar y hirió el rey de Israel por entre las junturas de la armadura. Hermanos, esta historia nos recuerda que nadie puede escapar de la palabra de Dios. Amén. De la voluntad de Dios ni del juicio de Dios. Lo que Dios ha dicho se cumplirá. Amén. El pueblo usar hasta la acción más sencilla de una persona desconocida para llevar a cabo sus propósitos, hermanos. La lección es clara, hermanos. Nunca veremos el poder de Dios obrando en nuestras vidas hasta que estemos dispuestos a obedecer lo que Dios nos mandara hacer. Amén. Primera punto, hermanos, la obediencia abre la puerta al
poder de Dios. Amén. La obediencia abre la puerta al poder de Dios. El texto dijo, y un hombre disparó su arco. Todos comenzó con una sola acción. El soldado disparó el arco. Suena sencillo, suena algo ordinario, hermanos. Pero nada habría sucedido si él nunca hubiera disparado el arco. Permítame ponerlo de esta manera, hermanos. No espere crecer si no profundiza en la Biblia. Amén, ¿verdad? No espere ser bendecido financieramente si no da fielmente. Amén. No espere que nuestra iglesia crezca en número si usted no gana almas. Amén. No espere mejorar nuestro ministerio de música si no está dispuesto a formar parte de él. No espere ver crecer nuestro ministerio infantil si no tiene carga por los niños. Necesitamos una acción sencilla de nuestra parte para experimentar los verdaderos resultados de nuestros deseos. Amén. Letra A, Dios obra por medio de personas obedientes. Amén. Dios obra por medio de personas obedientes. Observe lo que el versículo sí dice. No dice que Dios disparó la flecha. No dice que Dios jaló físicamente la cuerda del arco. No dice que Dios obligó al soldado. El soldado actuó voluntariamente. Amén. Dios usó su obediencia. Amén. El plan de Dios, hermanos, muchas veces avanza por medio de ser siervos obedientes. Ejemplo, Noé construyó antes de ver la lluvia. Amén. Imagine a Noé construyendo una enorme arca mientras la gente se burlaba de él. Durante 120 años obedeció. Nunca había visto una lluvia como aquella. Sin embargo, obedeció. Amén. Obedeció. Otro ejemplo es Abraham. Salió antes de ver Canaán. Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra. Abraham no sabía a dónde iba. No tenía un mapa ni Google Maps. Hermanos, no. Solo, ir allá. No mapa. No conocía todos los detalles. Pero hermanos, sin embargo, obedeció. Amén. Otro es Moisés. Levantó la vara antes de que el mar se abriera. Imagine estar delante de millones de personas. El mar está al frente. Los egipcios están de atrás. La muerte parece segura. Entonces,
Dios le dice, alza tu vara. Solo esta, Moisés, alza tu vara. El mar no se abrió primero, Moisés obedeció primero. Amén. Otro ejemplo, Josué. Marchó antes de que cayeran los muros. Durante 6 días no pasó nada. Los muros no se agrietaron. Las piedras no se movieron. No había evidencia visible. Sin embargo, siguieron marchando. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque la obediencia no depende de resultados visibles. ¿Verdad? Amén. Demasiados creyentes están esperando ver los resultados antes de obedecer. Dice, ¿y si nadie se salva? ¿Y si nadie viene? Si mis esfuerzos no hacen ninguna diferencia. Muchas preguntas. Primera, pero Dios nunca nos llamó a producir los resultados, nos llamó a obedecer. Amén. Dios no nos recompensa por lo que podemos haber hecho, nos recompensa por lo que realmente hicimos. Amén. Nuestra responsabilidad es obedecer, hermanos. La responsabilidad de Dios es el resultado. No puede to make a result. It's not our part. Solo Dios. Nosotros, solo responsabilidad, obedecer. Dios es el resultado. Dije de medir su obediencia por lo que puede ver. Si Dios lo ha mandado, hágalo. Los resultados le pertenecen a Él. Amén. Muchos cristianos nunca llegan a este punto, hermanos. Muy triste. Muchos creyentes pasan toda su vida esperando sentirse listos, esperando sentirse capacitados, esperando sentirse confiados, esperando las condiciones perfectas. Sin embargo, las condiciones perfectas nunca llegan, hermanos. Eclesiastes dice, el que al viento observa, no sembrará. ¿Qué es el versículo? Hermanos, si un agricultor espera el clima perfecto, nunca sembrará. ¿Verdad? Amén. Si un cristiano espera las circunstancias perfectas, nunca servirá. Si un cristiano espera ser rico o tener estabilidad financiera, nunca dará. Si un cristiano espera ser castigados por Dios, nunca se arrepentirá de sus pecados. Esta es la razón, hermanos, por la que tantos cristianos viven desanimados, fracasan espiritualmente y nunca disfrutan verdaderamente la salvación que tienen en Cristo. Porque mucho tiempo espera.
Le gusta para ver primero el resultado o la evidencia. Pero la Biblia dice no. Obedecer o obediencia. Hermanos, la obediencia produce experiencia. Amén. La obediencia produce experiencia. Muchos creyentes dicen, quiero ver a Dios obrar. Amén. Quiero ver a Dios obrar. La respuesta es sencilla, hermanos. Obedezca, testifique, oré, sirva, confíe y de un paso de fe. Amén. Solo esta, hermanos. Obedezca, testifique, oré, sirva, confíe y de un paso de fe. Algunas personas están esperando una voz del cielo. Señor, escucha. Le gusta hablar. Pero, hermanos, muy chiste, muy triste, como it's like, ¿cómo se dice? Triste is like sad, right? But what do you call it? The happy is to listen is like feliz, and no feliz like it's very, what's the word? It's like funny, yeah, funny, so funny. Gracioso tu escuchar. Pero algunas personas están esperando una voz del cielo, pero no han leído la voz que Dios ya les dio en la Biblia. Quieren una profecía y una revelación. Quieren, pero ni siquiera han terminado de leer el libro de Génesis. Le gusta profecía en revelación, pero no termina leer el libro de Génesis. Pero le gusta profecía. Primero, leerla todas las Biblias, amén. El poder de Dios, hermanos, se descubre cuando obedecemos y actuamos. El poder de Dios se manifiesta cuando obedecemos, hermanos. Amén. Segundo punto, hermanos, la fe libera lo que el temor detiene. ¿Correcto? La fe libera lo que el temor detiene. La frase en el texto, y disparó su arco al azar. Humanamente, hermanos, hablando, la flecha fue disparada al azar. El soldado no podía ver el futuro. El soldado no tenía ninguna garantía. El soldado no podía predecir el resultado. Sin embargo, soltó la flecha. ¿Qué podemos aprender de esto, hermanos? Letra A, el temor es el enemigo de la obediencia. ¿Verdad? El temor es el enemigo de la obediencia. El mayor enemigo de muchos cristianos no es el fracaso. El problema es el temor. ¿Verdad? Muchos nunca han. El temor ha detenido a más cristianos de los que el fracaso jamás ha detenido. Algunos nunca enseñaron una clase porque tuvieron medio de su ser capaces. Algunos nunca guiaron a un alma a Cristo porque tuvieron medio al rechazo. Algunos nunca
respondieron al llamado de Dios porque tuvieron medio del sacrificio. Algunos nunca se rindieron al ministerio porque tuvieron medio de la responsabilidad. Algunos nunca dieron un paso de fe porque tuvieron medio de lo desconocido. Algunos nunca intentaron grandes cosas para Dios porque tuvieron medio de fracasar. Porque el temor, hermanos, los convenció de no intentarlo. Otra vez, porque el temor los convenció de no intentarlo. El temor dice, ¿y si fracaso? ¿Y si me rechazan? ¿Y si cometo errores? ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? Hermanos, ¿cuántos de nosotros somos culpables de esto? Muchos cristianos esta razón. Si no cometo errores, si me rechazan. Hermanos, muchos cristianos como culpables de esto, ¿verdad? Usted sabe que Dios le ha dado talentos y habilidades, pero los mantiene escondidos en lugar de usarlos para su gloria. Amén. Usted escuchó el llamado de Dios hace años y aún hoy Él sigue llamándolo. Pero el temor le ha impedido rendirse y compartir con otros lo que Dios ha puesto en su corazón. No le pregunté a Dios, ¿por qué sigo en el mismo lugar? Pregúntese a usted mismo, ¿cuánto tiempo ha estado mi temor impidiéndome obedecer a Dios? No culpe a sus circunstancias por su falta de crecimiento cuando el verdadero problema ha sido el temor que le ha impedido avanzar. Hermanos, esta es la razón porque el problema es el temor. El problema no es que Dios haya dejado de llamar. El problema, hermanos, es que el temor le ha impedido responder. Amén. Muchos cristianos están orando para que Dios abra una puerta, mientras Dios está esperando que ellos crucen la puerta que ya abrió. Muchos están pidiendo una señal a Dios, pero Dios está pidiendo rendición. Hermanos, la palabra más triste en el tribunal de Cristo quizás no sean fracase, sino nunca lo intenté porque tuve miedo. Amén. El temor, hermanos. En otro, la fe avanza de todas maneras, hermanos. No solo el temor es el enemigo de la obediencia, también, hermanos, la fe avanza de todas maneras. Amén. La fe no es la
ausencia del temor. La fe es obedecer a pesar del temor. David probablemente sintió temor antes de enfrentar a Goliat. Moisés probablemente sintió temor antes de enfrentar a Faraón. Esther probablemente sintió temor antes de entrar al palacio del rey. Pedro también probablemente sintió temor antes de caminar sobre el agua. Pero hermanos, sin embargo, obedecieron. Amén. El valor no es la ausencia del temor. Es hacer lo correcto cuando el temor está presente. Amén. La pregunta no es, ¿tiene medio? La pregunta es, ¿obedecerá a Dios de todas maneras? Amén. El temor dice, cuídate, ¿dónde estás? Pero la fe dice, confía en Dios y sigue adelante. Amén. Los héroes de la fe no eran personas sin temor, eran personas obedientes. Porque temor es normal. Amén. Pero la bueno es, todos cristianos tienen temor, pero obedientes. Amén. Ellos sintieron temor igual que nosotros, pero decidieron confiar más en Dios que en sus temores, hermanos. En otra, la flecha tenía que salir del arco. La flecha tenía que salir del arco. Quizás esta sea la mayor lección de este pasaje, hermanos. La flecha no podía lograr nada mientras permaneciera en la cuerda. Tenía que ser soltada. Solo entonces Dios podía dirigirla. Los mismos es cierto en el ministerio, hermanos. Muchos creyentes tienen flechas que se niegan a soltar. Algunos tienen talentos, oportunidades, dones espirituales, ministerios y cargas dadas por Dios. Muchas, hermanos. Sin embargo, muchos los mantienen enterrados por temor, dudas o excusas. Ese es el problema, hermanos. Hermanos, suelten sus talentos. Amén. Usen lo que Dios les ha dado para su gloria. Aprovechen sus oportunidades antes de que pasen, hermanos. Utilicen sus dones espirituales antes de que permanezcan sin uso. Desarrollen sus ministerios antes de que alguien más tenga que hacer lo que Dios los llamó a hacer. Actúen sobre su carga por las almas antes de que su corazón se enfríe. Dios no les dio talentos para admirarlos, hermanos, sino para usarlos. Amén. Muchas necesidades en esta iglesia, hermanos, pero el problema es muchas falta como para servir. Muchas necesidades. La mayor tragedia no es tener
poca capacidad. Es tener capacidades dadas por Dios y nunca usarlas para Él. Ese es el problema. Amén. Suelte lo que Dios ha puesto en sus manos y permita que Él haga lo que solo Él puede hacer. Amén. ¿Cómo discover? ¿Cómo se dice discover? Descubrir sus talentos. Descubrir su puede ayudar a la iglesia. Muchas puedes usar su vida, hermanos. Necesito para descubrir. Letra D. El temor se enfoca en el fracaso. Perdón. El temor se enfoca en el fracaso. La fe se enfoca en Dios. ¿Verdad? El temor agranda los obstáculos. La fe agranda el poder de Dios. El temor ve gigantes. La fe ve a Dios. El temor ve problemas. La fe ve posibilidades. Es diferente, amén. Pedro, caminando sobre el agua, Pedro no podía experimentar el milagro desde dentro de la barca. El milagro estaba fuera de la barca, no en adentro, afuera. Amén. Las experiencias más grandes de fe siempre están más allá de los límites de la comodidad. Dios dirige las flechas que son soltadas, no las que permanecen guardadas, hermanos. Usted no puede experimentar la dirección de Dios mientras se niega a obedecer el mandato de Dios. Amén. La última punto, hermanos, Dios hace más por medio de la obediencia de lo que podemos imaginar. La frase en este texto, hirió al rey de Israel. Hermanos, aquí es donde la historia se vuelve asombrosa. El soldado pensó que solo estaba disparando una flecha. Dios estaba cumpliendo una profecía. El soldado pensó que estaba participando. Dios estaba llevando a cabo su propósito soberano. El soldado veía un momento, pero Dios veía la eternidad. Hermanos, ¿puede imaginar a este hombre años después? Alguien le pregunta, ¿qué pasó aquel día? Él responde, probablemente, disparé una flecha. Solo esta. Imagínense. ¿Por qué no conoce? Eso era todo lo que sabía. No sabía que Dios lo estaba usando para cumplir una profecía anunciada por Micaías. Hermanos, usted nunca sabe lo que Dios puede hacer por medio de una sola clase de escuela dominical. No sabe, hermanos. Usted nunca sabe lo que Dios puede hacer por medio de un tratado
evangelístico. Usted nunca sabe lo que Dios puede hacer por medio de una invitación a la iglesia. No sabe. Usted nunca sabe lo que Dios puede hacer por medio de un solo paso de fe. Hermanos, no subestime lo que Dios puede hacer por medio de un acto de obediencia. La mayoría de los siervos de Dios nunca ven el impacto completo de su obediencia. El maestro de escuela dominical no sabe cuál niño llegará a ser pastor. Amén. Yo soy fruto, hermanos, del trabajo fiel de una maestra de escuela dominical. Cuando era niño, era muy terco. Sí, como Enon. Más. Muchas veces le di problemas a mi maestra y probablemente la hice llorar más de una vez. Imagínense. Pero cuando ella supo que ahora soy pastor y misionero, supe que su trabajo no había sido en vano. Amén. En esa niños no sabe. El ganador del almas no sabe que llegará a ser misionero. No sabe. Los padres no saben cómo Dios puede usar a sus hijos. Amén. El miembro fiel de la iglesia no sabe cuántas personas son animadas por su ejemplo. Hermanos, solo let the arrows. Sí, ¿por qué no translate aquí? Yo olvido. So, hermanos, es muy importante. Un acto de obediencia puede cambiar generaciones. Amén. Puede cambiar generaciones. Piense en Andrés llevando a Pedro a Jesús. Recuerdo. Una invitación sencilla. Sin embargo, Pedro se levantaría en el día de Pentecostés para predicar y miles serían salvos. Imagínense. Andrés no predicó en Pentecostés, pero llevó al hombre que sí lo hizo. Amén. Piense en la joven criada que habló con Naaman. Un testimonio sencillo. Una simple palabra acerca del profeta de Dios. Pero sin embargo, Naaman encontró sanidad y llegó a conocer el poder de Dios. La joven criada no sanó a Naaman, pero lo señaló hacia aquel que sí podía hacerlo. Piensan en el muchacho que entregó su almuerzo. Amén. Un regalo sencillo. Solo dos pescados. En otro mensaje a veces cambia. 5 pescado en 2 pan. ¿Dónde da otro? Comer la apóstoles. So, un regalo sencillo. 5 panes y 2 peces. Sin embargo, miles fueron alimentados por la mano de Cristo. El muchacho no alimentó a la multitud, pero entregó lo que tenía.
Amén. Tengan presente esto, hermanos. Dios se especializa en tomar pequeños actos de obediencia y producir grandes resultados. Amén. Dios ama usar personas comunes. Amén. La Biblia dice un hombre. No buen nombre. Sin nombre, sin título, sin reconocimiento, solo un soldado común y corriente. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios quiere que recordemos que el poder nunca estuvo en el hombre. Amén. El poder estaba en Dios. Dios busca disponibilidad. Dios busca disponibilidad. El mundo valora la capacidad, ¿verdad? Dios valora la disponibilidad. Amén. El mundo dice, busca al más talentoso. Dios dice, busca al más dispuesto. Amén. El mundo dice, busca al más fuerte. Dios dice, busca al más obediente. Amén. Dios se encarga de los resultados. La responsabilidad del soldado era el arco. La responsabilidad de Dios era el blanco. Esta es una de las verdades más grandes del ministerio, hermanos. Su responsabilidad no son los resultados. Su responsabilidad es la obediencia. Dios nunca nos dijo que salváramos personas. Nos dijo que predicáramos, ¿correcto? Predicáramos. Dios nunca nos dijo que cambiáramos corazones. Nos dijo que diéramos testimonio. Dios nunca nos dijo que garantizáramos el éxito. Nos dijo que fuéramos fieles. Los milagros más grandes muchas veces, hermanos, comienzan con los actos de obediencia más sencillos. Demasiado cristianos están paralizados porque están tratando de hacer el trabajo de Dios en lugar del suyo. Amén. Nos preocupamos por los resultados, los números y las consecuencias, mientras descuidamos la simple obediencia. Dios nunca nos pidió controlar la cosecha, hermanos. Nos pidió sembrar la semilla. Amén. Cuando hacemos lo que solo nosotros podemos hacer, Dios hará lo que solo Él puede hacer. La fidelidad es nuestra responsabilidad. La fructificación es responsabilidad de Dios. Hermanos, la obediencia abre la puerta al poder de Dios. Tense el arco. La fe libera lo que el temor detiene. Suelte la flecha. La fe libera lo que el temor detiene. Suelte la flecha. Hermanos, Dios hace más por medio de la obediencia de lo que podemos imaginar. Confíe a Dios el blanco. Amén. Él simplemente
obedeció. El soldado no sabía lo que Dios estaba haciendo, pero Dios sí lo sabía. El soldado no sabía dónde caería la flecha, pero Dios sí lo sabía. El soldado no sabía cuál sería el resultado, pero Dios sí lo sabía. Hoy Dios está buscando creyentes que hagan lo mismo. No creyentes que tengan todas las respuestas. No creyentes que tengan todos los talentos. No creyentes que tengan toda la confianza, sino creyentes dispuestos a obedecer. Amén. Testificar, enseñar, predicar, dar, rendirse o servir. Hermanos, responda a su llamado. No permita que el temor lo dete. Amén. No permite que el temor lo detenga. No permite que la incertidumbre lo detenga. La flecha, hermanos, del soldado cambió la historia porque estuvo dispuesto a soltarla. Y usted nunca sabrá lo que Dios puede hacer por medio de un simple acto de obediencia. Hermanos, dije de pedir garantías. Dije de esperar condiciones perfectas. Dije de buscar certeza absoluta. Tense el arco, hermanos. Tense el arco. Suelte la flecha. Confía a Dios los resultados, porque la flecha que cambió la historia no fue la que permaneció en la aljaba. Fue la flecha que fue soltada con fe y dirigida por Dios. Amén. Hermanos, solo suelte la flecha. Solo suelte los talentos. Solo suelte su vida para Dios. Amén. Oremos, Padre Celestial, gracias por recordarnos hoy que nuestra responsabilidad no son los resultados, sino la obediencia. Perdónanos por las veces que el temor nos ha impedido servirte, testificar de ti y usar los dones que nos has dado. Señor, ayúdanos a ser fieles como aquel arquero que simplemente soltó la flecha y confió en ti para el resultado. Danos valor para dar pasos de fe. Responder a tu llamado y usar nuestros talentos para tu gloria. Que dejemos de poner excusas y comencemos a obedecer. Señor, ayúdanos a recordar que tú eres responsable de los resultados. Nuestro deber es ser fieles. Usa nuestras vidas, Señor, nuestro testimonio y nuestro servicio para cumplir tu voluntad. Pedimos esas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pastor.